Muy buenos días, gracias por sintonizar nuestro programa Esto dice la Iglesia, una propuesta de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República. Y hoy en la Iglesia estamos celebrando una de las más grandes solemnidades, ¿verdad? Después de probablemente de Pascua, de Resurrección, es una de las más importantes, la solemnidad de Pentecostés, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo, y creo, eso le vamos a preguntar a nuestro invitado, es el cumpleaños de la Iglesia, porque es el momento en que realmente nace la Iglesia, ¿verdad? ¿Quién está con nosotros hoy? Una vez más, y le agradecemos su disponibilidad de siempre. El presbítero doctor César Neri Villagra Cantero, él es doctor en Sagrada Escritura. Buen día, Paí, ¿cómo te va? Gracias por estar en el programa una vez más. Buen día, Roque, un gusto compartir contigo y con tu audiencia, sobre todo este tema de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Iglesia. A ver, simplemente si es que cometí alguna herejía, para poder corregir de entrada y que no se quede la gente con mi herejía, porque como yo no soy ni teólogo, ni biblista, ni catequeta, ni nada por el estilo, es periodistamente. Entonces, cuando me referí a dos cosas, ¿verdad? Si me podés aclarar ya a la audiencia. Uno, es una solemnidad, si es una solemnidad y si es una de las más importantes después de Pascua de Resurrección, ¿verdad? Una pregunta es esa. Y la otra pregunta es si podemos considerar que con Pentecostés nace la Iglesia y por consiguiente el cumpleaños de la Iglesia, sí. Por favor. Sí, respecto a la primera pregunta, si Pentecostés es una solemnidad, efectivamente es una solemnidad. No es una simple fiesta, por lo tanto, una de las celebraciones más importantes del calendario litúrgico de la Iglesia. Y es importante por el hecho de que se cumple aquí la promesa que Jesús había hecho de enviar el Espíritu Santo Paráclito. Y en segundo lugar, si también se puede hablar del cumpleaños de la Iglesia, pienso que sí, en cierto sentido se puede hablar. Aunque la Iglesia ya va naciendo durante el ministerio terreno de Jesús, en cuanto que Él elige apóstoles, Él nombra a Pedro cabeza de la Iglesia y va dando los primeros pasos de la naciente Iglesia, digamos que ese nacimiento se confirma plenamente en Pentecostés. Y en este sentido, la Iglesia nace plenamente. De manera que se puede decir que en Pentecostés la Iglesia queda constituida y está lista para poder proclamar y anunciar el Evangelio. Bueno, tanta herejía no hubo entonces, pero vale la pena las precisiones que nos hizo el padre César Neri Villagra Cantero. A ver, Pentecostés, si podemos, realmente un gran acontecimiento, la venida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que es el que nos da ese empuje vital, esencial, que nos prometió justamente el Señor, que nos va a acompañar y va a acompañar a su Iglesia. ¿Qué podemos decir de Pentecostés? Tengo entendido que lo vamos a analizar un poco a la luz de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, el tema de Pentecostés aparece explícitamente en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículos 1 al 11. Ahí los discípulos están reunidos juntos en una casa, dice, así como Jesús les pidió. En Lucas capítulo 24, versículo 49, de hecho se conecta con este texto. Jesús les dice a los apóstoles: mirad que yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Aquí promesa quiere decir el Espíritu Santo. Vosotros permaneced en la ciudad, refiriéndose a Jerusalén, hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. En Lucas se lee esto. Entonces, esto, de hecho, Hechos de los Apóstoles es obra también de Lucas, está en continuidad. Y efectivamente, después de la elección de Matías para completar el número de los 12, viene este episodio de Pentecostés, ¿verdad?
Y se cumple aquí, evidentemente, la conformación de la iglesia. Se completa de nuevo el número de los 12 por la ausencia de Judas. Matías es elegido, las columnas de la iglesia están, y por lo tanto están en condiciones de recibir el Espíritu. Digamos que la iglesia está en su plenitud, porque 12 es un número vocacional que recuerda también la conformación del antiguo pueblo. El antiguo pueblo se conforma con 12 patriarcas, 12 tribus. Así también el nuevo pueblo tiene que tener 12. Entonces la ausencia de uno indicaba incompletez, y por eso era necesario la elección primero de Matías. Se completan los 12, quiere decir que ya están reunidos los requisitos y viene el Espíritu Santo para que la iglesia en su plenitud, sobre las columnas y sobre las personas que acompañan, pues descienda el Espíritu Santo. Pentecostés, Roque, viene del griego penteconta, que quiere decir 50 días. 50 días. 50 días en relación a qué? Y 50 días que se extiende desde la Pascua hasta la venida del Espíritu Santo. Son 50 días. Y es una fiesta que tiene su origen en el Antiguo Testamento. Ya existía la fiesta de Pentecostés, que se llamaba también fiesta de las semanas, porque eran 7 semanas después de la Pascua, de la celebración de la Pascua judía. Entonces, al comenzar la siega del trigo, porque era una fiesta agrícola en su principio, la fiesta de la cosecha, se celebraba esta Pentecostés. Y el libro de los Números también nos menciona la fiesta de las semanas como el día de las primicias. Y entonces acá se ofrecía a Dios los frutos, la oblación de nuevos frutos de animales y también de vegetales. De tal manera que no se tenía que hacer ese día ningún trabajo servil, porque todos están evidentemente en en este culto de recordación del pasaje del mar, de la liberación. Fiesta de Pentecostés en ese sentido también significa liberación. Eso vamos a ver después, que ellos se van a sentir libres, porque el Espíritu trae la libertad, no la esclavitud del faraón. Entonces, más tarde, esta fiesta se une al recuerdo de la alianza del Sinaí y describe con imágenes la teofanía del acontecimiento. Y del Antiguo Testamento también tenemos que recordar lo que podemos llamar el reparto del Espíritu, que va a ser muy importante para nuestro concepto del Nuevo Testamento. Se reparte el Espíritu, por ejemplo, al rey David, al rey Saúl, también al futuro Mesías. Tenemos que acordarnos que en Isaías se dice, luego en Lucas se rememora cuando Jesús lee el pasaje y se dice, el Espíritu del Señor sobre mí. Es decir, el Espíritu se da al Mesías. También cuando en la inauguración, digamos, del ministerio de Jesús en su bautismo, nos dice el narrador que el Espíritu Santo descendió bajo la figura de una paloma. No es que sea una paloma, sino es un símbolo que representa el Espíritu, porque es algo que tiene que ver con el viento, el vuelo de una paloma. Y por eso que los dos elementos fundamentales que ya aparecen en el Antiguo Testamento, sobre todo en Joel, por ejemplo, entre los símbolos empleados está el viento y el fuego. Y esto va a ser muy importante porque Jesús, te recordarás que le dice a Nicodemo, el Espíritu es como el viento. Tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. La ruaj, es el Espíritu de Dios, que ya está presente en los orígenes cuando Dios insufla ese Espíritu a Adán para que sea viviente realmente. Así que no hay diferencia entre el Espíritu de Dios infundido al hombre para que sea persona humana y el Espíritu que Dios envía en Pentecostés. Es el mismo Espíritu y por lo tanto capaz de renovar la faz de la tierra, como decimos en la oración. Un espíritu de libertad. El viento implica libertad, libertad de movimiento. Y el fuego también, que es signo de purificación. El fuego es signo de purificación. Por lo tanto, son elementos que tienen que ver con la divinidad. La purificación, por lo tanto, el cambio de la mentalidad, el cambio de la manera de ser y de actuar, y, digamos, ordenado sobre todo también a la proclamación de la palabra del Evangelio, porque el Evangelio se proclama también por la moción del Espíritu. Es el Espíritu que empuja a los apóstoles a predicar el Evangelio. Inmediatamente después de Pentecostés, ellos van a salir a predicar. Ellos no saben lo que les sucede. Saben que hay un cambio. Viene el Espíritu en forma de lenguas de fuego, podemos decir también a través del don de la palabra. Ellos experimentan una renovación interior y eso les impulsa. Ellos saben que Jesús está vivo, que Jesús resucitó, que ascendió a los cielos y que ahora viene una nueva realidad.
el Espíritu que le da a conocer la verdad, que les enseña las cosas sobre Jesucristo, y ellos se sienten impulsados a predicar y proclamar por todas partes. Esto es básicamente el concepto, Roque, de Pentecostés. Y un punto que quería también decir es que esto hay que verlo en contraposición a la experiencia de la Torre de Babel. ¿Por qué razón? Porque en la Torre de Babel hablaban una sola lengua. Algún especialista dice tenían una sola boca. ¿Qué quiere decir esto? Que el proyecto imperial, en este caso de Babilonia, y que después se repite en los otros imperios, es uniformar todo, una sola lengua, un solo rey, una sola moneda, una sola manera de pensar. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios destruye este proyecto, destruyendo la Torre de Babel, y empezaron a hablar distintas lenguas. ¿Qué quiere decir? Que Dios está en contra de la uniformidad. Dios está a favor de la unidad en la diversidad. Por eso los distintos idiomas, las distintas lenguas, que es una riqueza, que no es una estrechez ni una pobreza. Por eso que en Pentecostés vamos a ver que ellos empezaron a hablar en distintas lenguas, pero se comprendían, se entendían. ¿Por qué? Porque más allá de los límites de las lenguas está, digamos, el lenguaje del amor y de la caridad, el lenguaje de la solidaridad, que nos ayuda precisamente a comprendernos y a ayudarnos. En este sentido, Babel es el proyecto humano de uniformar, de dominar al mundo. Sin embargo, Dios está en contra de esto. Dios está en contra de todo imperialismo. Él está a favor del respeto de las culturas. Eso se reedita en el Apocalipsis después, a favor de las culturas, de la multiforme manifestación de las lenguas, de las costumbres, pero unidos todos en este mismo Señor, en este mismo Dios. Interesante, como siempre, el Padre Villagra nos ilumina en esto que es fundamental para nuestra fe y que tiene su fuente en la palabra de Dios. Porque ahí está lo fundamental. Lo fundamental está en la palabra de Dios. Y a partir de ahí tiene sentido y adquiere sentido todo lo que nosotros hacemos en función de nuestra fe. Pentecostés, que es la solemnidad que estamos celebrando hoy en la iglesia, entonces es esa presencia, el don del Espíritu Santo que Jesucristo prometió a la iglesia y bueno, y que hoy se cumple y se encarna en esta presencia en la vida de la iglesia. Y es como el viento sopla libre, viene, va a donde quiere y hacia donde quiere. Qué bueno es, y vamos a reflexionar sobre eso a la vuelta de la pausa. Es decir, qué importante es que el Espíritu Santo, le demos cabida al Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida de nuestras comunidades y en la vida de la iglesia. Y justamente nos dejemos guiar e impulsar por el Espíritu Santo. Vamos a una breve pausa y enseguida retornamos. Estamos con una gran solemnidad en la iglesia, Pentecostés, la venida, presencia y animación del Espíritu Santo prometido por el Señor, el Paráclito, el Defensor, el que realmente nos impulsa a vivir el amor del Padre y del Hijo, y entonces tiene que tener una cabida importante en la vida de la iglesia. A veces incluso en broma se suele decir, bueno, por el Espíritu Santo porque pasó por acá para esta decisión, y eso se dice cuando se tomó alguna decisión que la gente no entiende en la iglesia o en algún contexto eclesial. Y entonces, Padre César, ¿cuál es la importancia, centralidad y fundacionalidad del Espíritu Santo en la comunidad de la iglesia y que se refleja en los hechos de los apóstoles? Sí. Y que de alguna manera nosotros hoy debemos interpretar también en nuestra manera de ser iglesia,
de hacer la iglesia y de nuestra presencia en el mundo. Es decir, la cabida al Espíritu Santo y dejarse impulsar, inspirar, motivar por el Espíritu Santo. Yo insistía en el tema de la libertad, justamente al principio, porque esa es la característica del Espíritu Santo. Por eso vamos a ver, por ejemplo, en la carta de San Pablo a los Corintios, cómo la iglesia se constituye en multiplicidad de dones y carismas, ¿verdad? Carismas que enriquecen a la iglesia. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay respuestas únicas para todas las situaciones y respuestas permanentes. Me recuerdo aquí de una expresión del Papa Pablo VI que decía, la verdad es dinámica. Entonces, el Espíritu Santo suscita precisamente las distintas respuestas a las distintas situaciones en cada época. Es dinámico, en ese sentido es dinámico, ¿verdad? Y por eso que no podemos nosotros quedarnos encerrados en ciertos moldes, sino que dar también nuevas respuestas bajo el impulso del Espíritu Santo a las nuevas situaciones, como este tiempo que vivimos, por ejemplo, este tema de pandemia. Muchos, por ejemplo, se han desesperado por el tema del culto. Y yo quiero recordar nomás lo que la Conferencia Episcopal Italiana, los obispos italianos dijeron ante este planteamiento también en Italia. Ellos dijeron, nuestra fe no entrará en crisis porque no tenemos misas o celebraciones rituales. Si la perdemos, si perdemos la fe, por ese motivo es que nunca la tuvimos. Entonces, hay gente, por ejemplo, en África o quizás en Amazonía mismo, que tienen una celebración al año, ¿verdad? Entonces mucha gente, ¿qué es lo que hace? Se reúnen y celebran la palabra de Dios y comparten un té o un café después. ¿Por qué? Porque lo importante es comprender esa palabra de Dios y hacerlo vida. Esto es lo importante. En las comunidades primitivas, de hecho, no podían celebrar el culto porque eran perseguidos y vivían en las catacumbas. Entonces se reunían, celebraban las palabras y vivían su convicción evangélica, su ética cristiana en los distintos medios que le tocaba vivir. De hecho, aquí respecto a la libertad, hay que decir por un lado que si bien es cierto, tenemos que nosotros defender la libertad, también tenemos que comprenderla. Porque muchas veces nosotros ponemos énfasis, porque es un problema antropológico y ético. ¿En qué sentido? En el sentido que nosotros a veces queremos una libertad libertad para celebrar, libertad para hacer esto, libertad de movimiento. Pero ¿para qué queremos esa libertad? Una cosa es la libertad y otra cosa es la libertad para. Entonces esa libertad para es lo que nosotros tenemos que redimensionar en estas situaciones. Libertad para poder hablar de la realidad de la persona, la libertad del hombre, para poder dialogar, para poder escucharnos, para poder compartir la palabra de Dios. ¿Y para qué nosotros queremos esa libertad? Entonces el Espíritu Santo nos trae esa libertad precisamente porque lo esencial no es precisamente el culto. Hay que tener en cuenta que la fenomenología de la religión nos dice que toda religión tiene tres elementos fundamentales. En primer lugar, los principios, la doctrina podríamos decir, los ideales, los postulados. En segundo lugar está la ética, es decir, el vivir cotidianamente en coherencia con esos principios. Y en tercer lugar, el culto, ¿verdad? Entonces, el culto no es el factor determinante, es el factor consecuencial. ¿En qué sentido? En el sentido en que nosotros celebramos aquello que vivimos. Pero si nosotros no vivimos los principios, ¿qué es lo que vamos a celebrar? Por eso que Jesús dice que si nuestra celebración no supone la paz con el otro, tenemos que ir a hacer primero las paces, lo contrario el culto no nos sirve de nada. Entonces esto tenemos que redimensionarlo y vivir plenamente. Ahora, por ejemplo, es un tiempo, si no podemos celebrar el culto, pues compartamos la palabra de Dios a través del celular, a través de distintos medios, pequeñas reuniones, celebraciones en la iglesia doméstica, que es la familia. Es cierto que no tendremos seguramente el escenario del templo, pero nosotros somos templos, nuestros hogares son templos, ¿verdad? Entonces, la fe se reinventa, se reactiva de distintos modos precisamente por la fuerza y la riqueza del Espíritu que suscita mociones espirituales para que nosotros podamos responder de nuevas maneras también a estas situaciones. Nadie puede eliminar la fe y la iglesia cada vez se reforma, se reinventa, Ecclesia semper reformanda, dice un texto, que es lo que el Papa Francisco, según entiendo yo, quiere hacer, es decir, que la iglesia vaya a lo esencial,
que la iglesia vaya al Evangelio, que recupere su principio motor, que es la caridad y el amor a los demás. Uno queda escuchando con atención, sobre todo porque coincidimos en muchas cosas con el Padre César. Solemos de repente reflexionar sobre nuestro hecho de ser iglesia, yo como laico, él como sacerdote especialista en Biblia, y es una riqueza enorme siempre este compartir y preocuparnos y ocuparnos de la iglesia, porque somos de la iglesia, somos hijos de la iglesia. Ahora, otra cuestión que yo suelo decir también y que a lo mejor es herejía, yo siempre trato de diferenciar que yo como no manejo la doctrina a fondo, siempre recurro a los especialistas, ¿verdad? Ese tema de que a veces, o sea, que nosotros somos iglesia, pero no para la iglesia misma, es lo que el Papa Francisco llama no para una iglesia autorreferencial, que se cuida a sí misma, habla de sí misma y para sí misma. Sí. Y justamente él se refiere a que la iglesia vive el misterio de la luna, debe reflejar la luz de Cristo, el sol de Cristo. Pero la iglesia no es un fin en sí misma. La iglesia es un medio para el reino de Dios. Exacto. Eso también solemos hablar de repente, César. ¿Cómo se entiende eso en este contexto del Espíritu Santo y Pentecostés? Y también para este tema de las culturas, las diversas culturas, la multiformidad de maneras de vivir, un poco, incluso la pluralidad en el color de la piel. En estos últimos días hemos vivido un nuevo asesinato en Estados Unidos a alguien de descendiente afroamericano por el racismo, el querer tener la razón, el querer tener la verdad. El Espíritu nos rompe ese esquema con el acontecimiento de Pentecostés, Padre César. Totalmente, Roque. El Espíritu Santo universaliza a la iglesia. Podemos decir que el Espíritu Santo le da el carácter de católica. Es que quiere decir, católica significa universal. Y en esa universalidad entra la pluralidad de lenguas, la pluralidad de culturas, la pluralidad de naciones. Todos formamos una hermandad universal. Esa es la iglesia. Y de hecho esa iglesia, conformada por personas de distintas razas, personas de distintas lenguas, de distintas naciones, que forma un todo, quiere ser precisamente un muestreo para el mundo. En el sentido de decir, ser el reflejo, como dijiste muy bien, de ese Dios, de ese Espíritu Santo que es comunidad. Es decir, porque Dios es comunidad, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 en 1. Justamente la siguiente solemnidad va a ser de la Santísima Trinidad. Y evidentemente la iglesia es un medio, no es un fin, porque el fin es el reino de Dios. El reino sobrepasa a la iglesia. La iglesia es más pequeña en relación a lo que es el reino, porque no todos los que están son, ni todos los que son están, dice un refrán teológico. De manera que uno puede estar en el reino, pero no necesariamente en la iglesia. La iglesia no es un fin. Entonces a veces nosotros nos ocupamos del prestigio de la iglesia, del bien de la iglesia, como si fuese un club al que tenemos. La iglesia no es un club. La iglesia es un instrumento de salvación que Dios ha establecido para que cooperase en el proyecto de santificación y de evangelización de todo el mundo, de tal manera que todos puedan acceder al reino y a la vida eterna. Entonces la iglesia no tiene que perder en este sentido su horizonte de instrumentalidad, de instrumento. No es un fin, por un lado. Y por otro lado, esto nos tiene que llevar a renunciar definitivamente a la visión de una iglesia triunfante. La iglesia tiene que ser una iglesia humilde, sencilla, igual que su maestro. Pablo de Tarso dice por eso justamente, es decir, que su predicación es pobre porque tiene que estar en consonancia con el acontecimiento de Cristo que murió pobre y en la cruz, crucificado, ante el mundo como una derrota. Entonces, mi predicación no puede ser enjundiosa ni grandilocuente, dice él, de tal manera a no desfigurar la naturaleza y el acontecimiento de Cristo que murió en la cruz.
Entonces, hasta en la predicación, nuestra predicación tiene que ser sencilla y tiene que llegar a la gente de tal manera que todos comprendan el mensaje de salvación que trae Jesucristo. A veces, justamente mencionaste, muy de paso, nos queda minuto y alguito de segundos ahí, sí. La Santísima Trinidad. A veces es el Espíritu Santo es la persona de la Santísima Trinidad que menos entendemos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué podés decirnos al respecto? Es interesante el planteamiento porque de hecho en el texto que se plantea para el domingo de la Santísima Trinidad aparece Juan capítulo 3, versículo 16 al 18, en la que se habla del amor de Dios Padre al mundo y que ese amor llevó a la entrega, al envío de Jesucristo y a la entrega de su Hijo. No aparece aún la figura del Espíritu Santo. Pero la figura del Espíritu Santo va a ir apareciendo en forma intermitente, ya tiene su antecedente en el Antiguo Testamento a través de la sabiduría, a través del Espíritu de Dios, del viento, de la ruaj que Él envía. Y en el Evangelio de San Juan, que es el texto, va a ir apareciendo ya en los capítulos 13, 14, y sobre todo en el discurso de despedida, bajo el nombre de Paráclito. Y ese Espíritu es del Padre, como también es del Hijo. Simultáneamente es el Espíritu del Padre y del Hijo. Y Jesús dice, les voy a enviar al Espíritu Paráclito. ¿Qué quiere decir Paráclito? Y Paráclito quiere decir el que acompaña. El verbo en griego es parakaleo, el que acompaña. El advocatus traduce el latín, abogado. De manera que el abogado que hace, y tu abogado te defiende, te auxilia, te ayuda. Es el abogado defensor. Y ese es el rol del Espíritu Santo, que viene para hacer que nosotros comprendamos a cabalidad la enseñanza de Jesús, para guiar nuestros pasos por este tiempo de la iglesia, que es el último tiempo. Entonces, si el Padre cumplió la función de la creación, Jesucristo el rol de la redención, que es el Hijo, el Espíritu Santo el rol de la santificación, para llevar a plenitud el acontecimiento del Redentor y así podamos nosotros formar con Dios una sola familia. Entonces, en toda esta historia de la salvación interactúan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un solo Dios único y verdadero. Muchas gracias, Padre César. Como siempre, es un placer escucharte, aprender de lo que nos contás, de todo ese conocimiento de la Sagrada Escritura. A la teleaudiencia también, muchísimas gracias y muchas felicidades en este día de Pentecostés. Que tengan ustedes un muy feliz domingo.